¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. El Estado mexicano se parece a un gigante con pies de barro, siendo los pies de barro los municipios. Mientras la autoridad municipal no cuente con recursos, con profesionalización técnica, con una vida democrática de pesos y contrapesos, mientras no sea capaz de gestionar eficientemente temas como la basura, la seguridad, en fin, mientras siga siendo el patito feo de la burocracia mexicana, este país no tendrá un Estado como el que se merece. Desde esta perspectiva, hace falta todavía una reforma, ni modo, del Estado que tenga en el corazón el tema municipal. De eso vamos a hablar el día de hoy, de cómo los municipios han enfrentado el resto de las reformas y qué es lo que les falta para ser considerado como adultos y vacunados. De eso hablamos hoy, municipios. Comenzamos. Pues abrimos nuestra conversación a propósito de los municipios y su relación con las reformas estructurales que hemos observado recientemente con un panel estupendo, lo anunciaba hace un momento, y como esta edición Espiral les voy a pedir que se presenten. Comenzamos con Ricardo Bautista. Sí, cómo no, gracias Ricardo Rafael. Ricardo Bautista González, director ejecutivo de ALMAC, una de las asociaciones de municipios de este país, y bueno, tuve la oportunidad de ser alcalde en Tula de Allende Hidalgo. Una de las asociaciones, hay 3 asociaciones municipales. Sí, hay 3 de origen partidario. Es la FENAM, la de alcaldes del PRI, la ANAC de alcaldes de Acción Nacional, la ALMAC de los alcaldes de la izquierda, y juntos formamos la Conferencia Nacional de Municipios de México, la CONAM. La CONAM. Así y ahí es. están jugando. Es muy interesante, luego nos explica eso, por qué cada partido tiene su asociación y ha sido tan difícil que exista, no una confederación, sino una misma. Claro. Le doy la bienvenida a Silvia Salazar, me da mucho gusto que esté aquí con Muchas nosotros. gracias, Silvia Salazar Hernández, presidenta municipal del municipio de Jiutepec, Morelos, uno de los 33 municipios en el que está conformado. Además, secretaria de la ALMAC, la Asociación de Autoridades del PRD, o de la izquierda, porque también hay de otros partidos. Y también pues hoy platicando de los temas que nos afectan o nos benefician directamente. Agradezco muchísimo que esté aquí y sobre todo desde la mirada desde un municipio que no ha hecho más que crecer, ¿no? Uno ve obra pública, ve crecimiento poblacional. Jiutepec sin duda uno de los más dinámicos, no solo de Morelos, sino del país. Sí, es el que ocupa el primer lugar en densidad poblacional en nuestro estado. Crecimos muy aceleradamente. Más que Cuernavaca. Más que Cuernavaca. Bien, vamos. Le doy ahora la bienvenida a Alejandro Fernández Ramírez. Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo, jefe delegacional de Cuauhtémoc, Alejandro Fernández Ramírez, del PRD. Una delegación como no hay otra, 5 millones de población flotante todos los días, 48,000 comerciantes en la vía pública, 73,000 establecimientos mercantiles. Es el corazón de la ciudad y sin duda una delegación muy dinámica en muchos sentidos. ¿Quién no ha pisado una vez en su vida la delegación Cuauhtémoc siendo mexicano? Seguro. Los mexicanos tenemos derecho a 2 ciudades, la de origen y la de la capital de todos, el Distrito Federal. Le agradezco muchísimo. Yo doy la bienvenida a Julio César Soto. Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Julio César Soto Márquez, soy de profesión arquitecto, soy vicepresidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, es una asociación eminentemente panista. Mi municipio es una de las 59 zonas metropolitanas del país, paso obligado entre el Golfo y el Pacífico, con un gran potencial de crecimiento ante el desarrollo que se pretende de este país. Muy bien, pues vamos a abrir fuego. El año pasado fue un año intenso en propuestas, este año está siendo un año intenso en iniciativas que han ido modificando muchas rondanas, tuercas, tornillos del sistema político mexicano. Yo siempre, y con esto quisiera abrir el diálogo, me queda con el mal sabor de boca, que cuando hablamos de la reforma del Estado, hay una unidad de ese Estado que generalmente queda olvidada, que es el ámbito municipal. Como si en la reforma del Estado mexicano
no tuviera cabida el municipio. Lo cual ha llevado en más de una ocasión a que nuestro país sea un gigante con pies de barro. Probablemente buena parte de los problemas del país se resolverían si se fortaleciera el municipio. Estoy hablando de reformas anteriores. Yo quiero preguntarles, en esta ocasión, con la serie de reformas que ustedes observaron, ¿qué conclusiones sacan? ¿El municipio se coloca en una mejor posición con respecto al pasado? ¿Se ve fortalecido? ¿Se ve afectado? Y ahí dejo a ustedes las valoraciones y adjetivos que falten. ¿Quién quiera tomar la palabra? Hay un tema que no se toca y creo que llevamos 38 años sin tocar ese tema, que es el recurso público, el dinero concretamente. Yo aprendí en este año y medio que llevo de la jefatura delegacional que política pública que no lleva recursos es demagogia. No sirve de nada hablar de programas que no tienen un sustento económico. Correcto. Y desde hace más de estos 36 años, por cada peso público que hay en nuestro país, la federación se queda con 80 centavos, los estados con 16 centavos y los municipios, que además nos dicen somos el gobierno del primer contacto, nos quedamos con 4 centavos. A ver, estos datos que estás dando, yo los recuerdo del año 2000. Son la ley de coordinación fiscal. Yo pregunto, porque luego durante los 2 sexenios panistas y ahora con la llegada incluso de un grupo de poder local al poder presidencial, se avisaba de un cambio sustancial en eso. Incluso llegó a decirse que no, que ahora la federación se había quedado con solo 40 centavos. Tú estás diciendo que eso regresa a las cifras del año 2000. Totalmente. En la ley de coordinación fiscal está establecido con mucha precisión que las participaciones federales a las cuales tienen derecho los estados y los municipios es el 20%. Y a su vez los estados tienen que dar máximo el 20%. No están obligados a más. Ese es un tema que en los últimos 36 años no ha cambiado. ¿En qué nos afecta? Pues directamente en la vida local. Tú y yo vivimos en una calle de una colonia específica, de un municipio o delegación específica. Ahí pasamos nuestra vida, no en el resto de la República. Y en esa realidad, el presupuesto que se asigna a los municipios y delegaciones no alcanza para resolver las necesidades. Ahora, supongo que se está refiriendo a la reforma fiscal, ¿no? Claro, que no tocó el convenio de coordinación fiscal que habría permitido modificar esto. Sí. Sin embargo, perdón que se las aviente de una vez, pues yo no veo a los presidentes municipales con ánimo de cobrar, porque a ver, si la federación recauda el 90% de los recursos, pues está difícil pedir a la federación que se deshaga de ese recurso. Si los municipios cobraran el predial, si los municipios cobraran sus propios impuestos, entonces tendrían mayor capacidad de recaudación y entonces la negociación sería distinta, Silvia. Sí, creo que estas reformas que hoy se han mencionado todavía no se palpan en los municipios, todavía no vemos en qué le está beneficiando a un municipio. El punto nodal es el de la reforma fiscal. Mientras no haya una distribución más equitativa, ya no va a haber cambio. El año pasado se presentó al Congreso una iniciativa en donde se le dé un pellizquito a la federación, que en lugar del 80-20 y de ese 20 nos den a los municipios el 20%, que viene siendo el 4%, quede 70% a la federación, 30% al Estado y de ese 30% nos dé el 10%. Para los municipios sería todo un avance importante porque del 4 al 10 pues permitiría hacer muchísimas cosas. Suena razonable. Pregunta, ¿están dispuestos a contribuir a la hacienda pública con el 10% del total de los recursos? A ver, hay una circunstancia ahí. Primero, en el contexto de las reformas político-electoral que han realizado, o sea, hay 5 reformas importantes en el país. La reforma educativa y la reforma laboral son de largo plazo. No las vamos a ver en términos inmediatos. Hay 2 reformas que sí las vamos a ver a nosotros y que tenemos finalmente una afectación, que es la político-electoral y la reforma fiscal. La reforma fiscal que han referido mis compañeros efectivamente es de las más importantes en la vida pública de los municipios. Los municipios en efectos de recaudación recaudamos el 0.2% del PIB. Es decir, 20 veces menos el promedio de los países de la OCDE. ¿Cuántos de los 2.400 municipios recaudan realmente o eficientemente el predial? Hay 100 ciudades que tienen en su promedio de población 100,000 habitantes o más, de los 2.500 municipios que hay en el país. En esas 100 ciudades se genera el 85% del Producto Interno Bruto. Ahora entiendo que están teniendo cuidado, pero cualquier presidente municipal que en este programa o en la calle o en su oficina diga
que va a cobrar impuestos probablemente sufra repercusiones serias. Entonces, aceptarán conmigo que el municipio debe recaudar más, pero que el presidente municipal o la presidenta municipal no están en disposición de ese incremento. Ahí me gustaría recalcar este tema que habla sobre el predial, porque no es solo querer o no querer, sino en qué condiciones estamos los municipios para recaudar el predial. Una gran cantidad del territorio del país es zona irregular, son ejidos, son áreas comunales, hay asentamientos en áreas federales, de manera que no es fácil recaudar en esas zonas de manera adecuada. Claro que uno hace el esfuerzo y cada año se pone uno metas, pero no se trata solo de cobrarle a los que siempre han pagado, sino de ampliar la base gravable, cobrándole a los que nunca pagan, que por error o por costumbre o por cultura piensan que mientras no tenga su escritura no va a pagar impuesto predial, cuando la Constitución dice que todo propietario o poseedor de buena fe está obligado a contribuir con su gobierno para que éste se lo devuelva en servicios. Pero esa cultura no se ha generado. Hoy en día necesitamos el apoyo del gobierno federal para lograr regularizar la tenencia de la tierra, que es un grave problema para la recaudación predial. Y ya hay un punto de partida, Ricardo, si me permiten. Hay que entender la diversidad municipal. También. En primer lugar, son 2.445 municipios del país, 16 jefaturas delegacionales. Aquí no hay municipios en la Ciudad de México. Y más de 2.000 son menores a 50.000 habitantes. Son rurales, semirurales, indígenas, de diversas vocaciones. Y 400 municipios con capacidades, pero más de 100 municipios, más o menos como dice el alcalde de Tulancingo, con otras capacidades, que tienen obviamente infraestructura física, tienen gente preparada y tienen recaudación. Entonces no puede recaudar un municipio, como ha manifestado la alcaldesa, que solamente es ejido o áreas comunales, a un municipio que tiene demasiada población en centros urbanos y que pueden cobrar. Pero recordemos también que todos los impuestos de este país son federales, salvo el predial. Por eso recauda y se queda la federación con la mayor parte, por eso existe la ley de coordinación fiscal, pero por supuesto que los municipios están en la mejor disposición y está cambiando esto. No se le teme hoy. Entiendo lo que dijiste, que por el coste electoral que pudiera tener. Es que lo quería ligar, pero hoy se está cobrando. Hoy se está cobrando a diferencia de lo que pasaba hace 10, 15, 20 años. Lo quería ligar con el tema de la reforma política. Es decir, si yo tomo posesión hoy y voy a dejar el gobierno en 3 años, con franqueza, ¿para qué me echo el tiro de cobrar impuestos que van a estar redituando en 2 o 3 años cuando yo ya me haya ido? Entonces, en ese sentido, el horizonte temporal de la presidencia municipal, 3 años, o de la delegación 3 años, hace inviable políticamente. Entonces, voy al segundo tema que ya anotaban. La reforma política, quizá lo más importante que tiene que ver con los municipios, es la reelección. Aunque no hay que perder de vista también que el hecho de que los municipios tengan ciertas atribuciones para cobrar ciertos impuestos o derechos o algún otro tipo de servicio, pero también está la base del recurso que proviene del petróleo. ¿Cómo y por qué y cuándo se define hacia dónde van esos recursos? Los excedentes petroleros que surgieron en los años anteriores hubieran ayudado muy bien al desarrollo agropecuario en diferentes municipios. También está esa otra parte que vale la pena se pueda analizar de lo que se hace con ese recurso. A ver, vamos a separar los temas, porque por un lado quiero que me platiquen de la reelección, pero usted anota un dato que es relevante. Ese dinero sí se fue a las regiones, mucho se fue a los estados. La pregunta es por qué es tan inequitativa la distribución de recursos, no entre la federación y los municipios, sino entre los estados y los municipios. Porque repetimos el esquema. Y regresamos con estos 2 temas que calientan el ambiente. Sí. Quédense con nosotros, volvemos. Estamos de vuelta en Espiral hablando de los municipios y cómo quedaron después de este terremoto de las reformas. Y bueno, déjenme regreso a la pregunta que les hacía hace un momento, la reelección. ¿Cómo se leyó el tema de la reelección en los municipios?
claro, atendiendo a lo que decía Ricardo, es muy heterogénea la geografía municipal, pero en términos generales, ¿cuál es la sensación de esto? Lo primero que hay que celebrar es que la reforma político-electoral que hoy permite la reelección de autoridades locales fue un logro de las 3 asociaciones más importantes de México. La ALMAC, la FENAM y la ANAC se conjuntaron para presentar una agenda de 16 puntos en la Secretaría de Gobernación donde venía incluido esta reforma político-electoral en este tema de la reelección de autoridades locales. Celebramos en primero que nos hayan tomado en consideración que se haya dado el proceso de reelección, donde hoy los senadores tienen la oportunidad de estar un periodo más, es decir, 12 años en la posición de senadores, o en el caso de los diputados locales en 4 ocasiones, tienen hasta 12 años. En el caso de las autoridades locales, que fuimos quienes pusimos este tema en la agenda nacional, nos toca la reelección por un solo caso, en las entidades federativas que tengan periodos de 3. Los que tienen de 4 ya no entran. Entonces, la teoría y la tesis de esto era no tener elecciones en las entidades federativas año con año, porque hemos generado un desgaste. Hoy la figura de los políticos está más devaluada que la de los policías. Tenemos menos credibilidad que un policía. Y eso ha sido... Pero eso no es porque van a elección cada año, ¿eh? No es, más, pero finalmente no incentiva la participación ciudadana con porcentajes del 24, 26% de participación electoral en entidades, pues es lamentable, ¿no? En un país democrático donde deberíamos incentivar la participación ciudadana para llevar a niveles de 50, 60%. Entonces, un hecho que hay que celebrar es que ya está el proceso de reelección y que alcalde que no tome decisiones en el aspecto del manejo de su hacienda para empoderarlo de manera económica, para darle solución a todas las facultades que están conferidas en la reforma, en el artículo 115 constitucional, y que no tenemos los recursos financieros que comentaba el delegado para hacerle frente ni a educación, ni a salud, ni a infraestructura. Tenemos, por hacer un comentario, el 53% de la población en 1960 estaba concentrado en las zonas rurales. Hoy estamos por encima del 80% en las zonas urbanas. Entonces, un 22% únicamente, alrededor de 78%, un 22% sigue en la zona rural. Es decir, ha habido una migración. Las ciudades, en términos poblacionales, se han duplicado, pero en términos territoriales son 8 veces mayores las manchas urbanas con deficiencias de servicios por los asentamientos irregulares, etc. Entonces, el problema sí es grave para los municipios y para las zonas metropolitanas, donde hay una gran densificación o migración de las zonas rurales hacia las zonas metropolitanas. Ese es un fenómeno que no se tenía hace 25 años o 30. Perdón que de manera machacona regrese al tema de reelección. El México de 1960, ese que escribe muy bien, hacía fácil para algunos cacicazgos mantener el voto rural homogéneo y entonces controlar la sucesión de las presidencias municipales, lo cual daba argumentos a quien estaba en contra de la reelección, ¿no? Porque decía, bueno, esto se va a perpetuar los caciques. Ahora, que es mucho más urbano, diversificado, denso, ¿es óptima la reelección? Es decir, ahora puede romperse con esta inercia del caciquismo que tanto temimos en pueden romper. Es posible. No fue la primera propuesta que pusimos en la mesa. Una propuesta que hicimos en la mesa fue la ampliación de periodo, que no solo fuera de 3 años y se reeligieran. ¿Quién decidió que el gobierno federal fuera de 6 años? ¿Quién decidió que el Estado durara 6 años? ¿Y quién decidió que el municipio solo 3? Siempre se le ha visto al municipio como menor de edad. El gobierno municipal realmente tiene un grave problema en el periodo que dura. Primer año comienza a llegar a medio arreglar lo que le dejaron, porque casi se crea el municipio, la administración cada 3 años. Corren a todos y traen a todos nuevos. En algunos o en otros, pues te borran archivos, te dejan vacía la información. El siguiente año medio vas instalándote, haciendo proyectos, construyendo, haciendo obras, y antes de que termine el segundo, ya está la efervescencia electoral de los que quieren. Que el reloj temporal del gobernador sea de 6 años y el del municipio de 3. ¿Disminuye en capacidad de ejercicio del municipio? Sí, claro, porque no podemos tener proyectos a mediano o largo plazo. Son proyectos los que hacen los municipios de medio hacer algunas acciones, algunas obras, algunas cosas, pero el que llega pues viene con la tentación de echar abajo todo lo que el anterior hizo y no continuar con proyectos buenos. Fíjate las paradojas de las instituciones. Los municipios somos gobiernos de corto plazo, muy bien dicho.
Los estados y el gobierno federal son gobiernos de mediano plazo. Y sí tenemos instituciones desde hace muchos años que viven en la reelección perpetua, los sindicatos. Son instituciones de largo Sindicatos plazo. municipales. Sí, entonces sí están los bemoles de lo que puede representar la reelección. ¿Ustedes saben cuánto dura el símil del alcalde en España? 14 años en promedio. O sea, eso sí es largo plazo. Porque hay de 28 y 30 años. Ahora, esta 14. realidad de que llegas, corriges, te informas, segundo año haces y en el tercero ya te vas, también sucede a nivel estatal y a nivel federal. Nada más que ellos tienen más tiempo. Esa es toda la diferencia que a ellos les permite tener 2 una años, holgura 2 de años, 2 acción, años. una holgura de acción. Y sí se rompen mitos estructurales. Sufragio efectivo, no reelección. Se rompe con ese mito estructural. Necesitamos avanzar y que la gente califique. Pero a ver, no me respondieron la reelección. A ver, la mejor opción era llevar el reloj temporal a 6 años. No lo lograron. La reelección alivia en algo este cortoplacismo, esta caída en el presente a la que hace referencia. En algo. Sí, pero no es suficiente, No perdón. es suficiente. No es suficiente porque si no viene acompañado Así es. de más atribuciones, más potestades, más competencias, más recursos, más transparencia, más rendición de cuentas, También pues puede alargar la así agonía. sean 6, 9 o 12, no sería lo mismo. Sí, sí, sí. Yo creo que hay un gran olvido de las reformas estructurales que este gobierno ha impulsado, y es la reforma del municipio mexicano. Es un modelo agotado, un modelo... ¿Por qué te respondieron de las reformas los alcaldes en el primer bloque de la cuestión fiscal? Pues por el tiempo, porque no pueden pensar en una reforma de fondo de transformación del municipio cuando saben que en 3 años se van y que no hay recursos, reciben quebrados los municipios, lo reciben sin recursos, con broncas laborales, y entran a un proceso de que no hay el recurso y que está lleno de deudas. Entonces, eso es lo primero que se ve, pero no vemos que en el fondo el Pacto por México planteó sus ejes, las reformas estructurales de lo que ya se está haciendo, no le ha dado la perspectiva desde lo local. No tiene una visión, no tiene el componente local y a nadie han consultado. Efectivamente habrá reformas como la laboral que no se sienten, pero la fiscal sí, porque sí está parada la economía en los municipios, si lo resentimos. Nuestra recaudación está baja en los municipios, no porque no queramos recaudar, porque no hay trabajo, porque no hay empleo, porque no hay recurso. No se está dando ningún efecto de la reforma fiscal que ayude a incentivar la economía local y eso lo estamos sintiendo de inmediato. Una pregunta que pareciera obvia y derivada. La enorme debilidad que mostraron los municipios frente a la crisis de inseguridad, ¿puede encontrar explicación en lo que acaban de decir? Totalmente de acuerdo en eso, porque nosotros que vivimos día a día la problemática en las comunidades, nos damos cuenta que los delincuentes que actúan en la zona son delincuentes de las mismas comunidades, no vienen de otro lado. Son jovencitos que caen en la tentación de enrolarse en esa dinámica porque no tienen empleo, porque no tienen trabajo, porque son comunidades marginadas y que el municipio no tiene la capacidad económica para implementar políticas públicas que ayuden. Si de entrada ya recibimos un municipio en crisis, si de entrada podemos ver que no podemos aumentar impuestos, porque en crisis no le puedes tú aumentar, la gente prefiere comer a pagar impuestos, con todas las consecuencias. De manera que hoy los recursos que nos llegan son muy limitados, que obligan a muchos municipios a endeudarse, a heredar municipios endeudados, que entre que pagas, entre que haces, se te va el tiempo y realmente no logras ese desarrollo que se busca. Vamos a abrir la caja de la relación Estados-municipios. Déjenme poner una tesis en la mesa y si me equivoco, por favor, me corrigen. Jorge Cepeda Patterson, hace algunos años, hablaba de los virreyes, refiriéndose a los gobernadores. Decía, la transición democrática hizo que el poder de los gobernadores creciera mucho. Y luego aclara, pues a lo mejor valdría la pena que la federación les quitara algunos de esos poderes que les entregó. Yo creo que él mismo no se dio cuenta de cómo se iba a cumplir la profecía. Varios de los temas que hemos visto ha sido la idea de volver a traer poderes, muchos, a la federación para controlar a esos virreyes. Pregunto, ¿no habría sido bueno al mismo tiempo fortalecer al municipio para que éste se convirtiera en un contrapeso del Estado? Por supuesto. Sí, por supuesto que sí. Yo ahí tengo son 3 debilidades que yo veo de la reforma político-electoral.
La primera es que desaparece el Instituto Federal Electoral y se crea el Instituto Nacional Electoral. En esa vino esa resistencia de los gobernadores. Propuesta del PAN, por presidente. Supuesto. Sí, está claro. No, sí, claro, sí, no me queda claro. Pero hubo la resistencia de las entidades federativas para que se consolidara al Instituto Nacional Electoral como un instituto fortalecido, porque se siguió con las concertaciones a los institutos estatales electorales, primera. Segunda, nos quedan a deber, digo, aquí está el delegado, la reforma política electoral en el Distrito Federal. Y tercero, que pusimos en la agenda nacional, a nivel Confederación Nacional de Municipios, es la reforma al 115 constitucional para que se clarifiquen cuáles son las facultades del orden de gobierno municipal en relación al mando único. Por ejemplo, por citar un ejemplo, ¿no? Tenemos 32 mandos únicos diferentes. En algunas entidades, el gobernador pone a todos los directores de las policías municipales. El caso de Morelos, por ejemplo. Por supuesto, ¿no? Ahí está también, podemos Michoacán, ¿no? Podemos poner Tamaulipas. O sea, el presidente municipal en ese tema no pinta. Lo borra. En otros casos, quien hace el pago de los policías, del salario de los policías, es el municipio, pero no dependen del Ejecutivo Municipal ya. Entonces, esas son la falta de claridad que hay en el 115 constitucional, y podemos enunciar una serie de servicios que vienen obligados que nosotros los municipios tenemos que prestar a los ciudadanos, y hay una estadística alarmante en el aspecto de la gobernabilidad de un municipio, que la mitad de los gobernados no están de acuerdo con los servicios municipales que nosotros prestamos, porque no tenemos el empoderamiento hacendario que nos dé fortaleza para hacerles frente. Y además también algo bien interesante, yo pondría el acento a la pregunta que lo que hicieron es fortalecer el sistema presidencialista. No le estamos dando la vuelta al sistema presidencialista en este país, lo estamos fortaleciendo. Y ahí está la clave de que se lo quito al virrey para que el rey se haga más fuerte. Pero, delegado, sí tendría alguna diferencia, porque muchas de esa transferencia de poder se fue a órganos autónomos. El presidente tiene... ¿Pero quién los nombra? ¿Y cómo los nombra? Propone, pero sí, a ver, me costaría trabajo aceptar que la COFECO o que el IFAI son órganos que van a estar a las órdenes del presidente, digamos, los nombran los poderes. Es decir, me cuesta trabajo. En ese sentido sí insistiría, es más bien un traslado de poderes hacia estos nuevos cuerpos nacionales. Pero vuelvo al tema. Los gobernadores tienen muchos control sobre sus congresos. Y es una cosa tristísima, no se ha diversificado. ¿Qué le digo en el DF? O sea, desde 1928 vivimos una centralización. Y estos congresos no le han hecho contrapeso al gobernador. Luego se suma el reloj temporal de los municipios. Los presidentes municipales no le han hecho contrapeso al gobernador. ¿Quién le hace contrapeso al gobernador? Y no es que me urja hacerle contrapeso, es que la democracia se trata de eso. Pero sin duda no es que centraliza todo. O sea, yo tampoco creo que la respuesta esté en el que centralice todo. Otra vez estamos fortaleciendo el poder unipersonal. Claro. Yo creo que México necesita pasar, a lo mejor es una propuesta algo futurista, pero ¿por qué no pasar ya a un sistema parlamentario? A ver, y trasladarlo hacia abajo, pues a mire, los ya que usted lo puso, se lo pregunto a usted. ¿Qué tal si hacemos que en lugar de hablar del presidente o la presidenta municipal, hablemos del cabildo municipal? Adelante. Como un órgano plural donde en efecto la planilla que acompaña al presidente juegue mayor. Y déjeme preguntarle ahí, ¿cómo están hoy los cabildos? Insistiendo con la heterogeneidad, Ricardo, no ha hablado usted. ¿Cómo están los cabildos? ¿Están funcionando como pesos y contrapesos dentro del municipio? Sí, bueno, evidentemente sí lo hay. Existe una vida y una participación que antes era más maniatada. O sea, hay nuevos actores políticos. La alternancia en el poder de 1988 para acá sí nos ha traído la irrupción de nuevos actores, de una alternancia que no se había visto. Por ejemplo, el primer donde empezó la alternancia es en los municipios, después en el 92 con los gobernadores en Baja California, y pareciera que una transición democrática podría consolidarse en el país. Pero las cosas se han ido pervirtiendo. Hoy los cabildos, en lugar de tener un dinamismo, de proporcionar, de dar ideas, de generar el contrapeso con los alcaldes, hoy los vuelven rehenes a sus alcaldes.
¿Por qué? Porque los cabildos no están cumpliendo el papel. Por eso yo dije desde el principio que el modelo de gobierno municipal está en este momento Está afectado. ¿Por qué? Porque se ha pervertido el cabildo. El cabildo no está cumpliendo. Hemos visto a lo largo y ancho del país que se confabulan síndicos y regidores para no aprobarle la cuenta pública al alcalde, Así es. de todos los colores, ¿verdad?, si no tienen ciertas preventas. Y eso no es el papel de un cabildo. Por eso que nosotros, desde los planteamientos originales de la agenda municipal consensada de los 3 partidos, es que eso también se tiene que revisar. ¿Por qué? Porque se elige por planillas. No es el perfil de la persona, no es el perfil de la comunidad el que se decide, sino, y los plurinominales, que tuvo una esencia original buena, un espíritu positivo de que estuvieran representados todos, pues los que se meten son los que menos tienen interés de que las cosas cambien, son los que no van a las campañas. Ser plurinominal en este país es muy cómodo y son los que menos le aportan. Entonces se tiene que revisar el cabildo también. Tiene que cambiar esa figura. Este planteamiento nos anuncia con la serie de reformas pendientes. Déjeme guardar eso para el siguiente bloque y simplemente preguntarles a ustedes que lidian con cabildo todos los días. ¿Es así? Sí. ¿Sí están secuestrados los regidores o los presidentes municipales o los síndicos? De unos años hacia acá eso ha cambiado. A mí me tocó ser regidora en el periodo de 94-97, cuando el PRI, era hegemónico. Solo éramos 4 votos de oposición en un cabildo de 11. Hoy este cabildo de mi municipio somos 13, pero no es en esta administración, sino se deformó en algún periodo anterior donde a cambio de que me des más espacios, a cambio de que me des más costales de cemento. Te apruebo. Si no, hay problemas. Y el presidente, además de lidiar con todo lo que le toca, tiene que tratar de estar muy bien con su cabildo para que le aprueben los proyectos, las reformas. Yo diría una cultura del chantaje. Ha llegado a ese grado. Y no es 1 ni 2, hay una gran cantidad. Pero es una pregunta, un poco complicada responder así en términos genéricos, pero ¿le piden para los intereses del regidor o para los intereses del representado del regidor? Porque es bien distinto. Los regidores llegando casi se deslindan de algunos de su partido. Yo creo que es legítimo que ellos llegaron con un porcentaje de votos por su partido y tienen que también dar respuesta a una parte de la ciudadanía, pero eso es válido y en esa medida creo que puede haber consensos. Es malo cuando ya llegan a otros términos de tipo personal y eso sí se vuelve una situación, como bien se dice, de rehén, que tiene uno que estar. Tengo que ir a corte y de regreso el presidente municipal de Tulancingo nos cuenta su experiencia. Quédense con nosotros, volvemos. Bueno, estamos de vuelta en Espiral. Sabrosa la discusión de la política local y casi con la pregunta, ¿hay de otra? Realmente, cuando las cosas importan para el ciudadano, ¿hay otra? Sí, hay de otra. Así es. Claro, no, pero me refiero, la federal nacional debería perder fuerza frente a la local y en sentido inverso, la opinión pública todo el tiempo está viendo lo que pasa en la federación, en los estados y pocas veces en los municipios. Tulancingo, cuéntenos cómo es la vida dentro del cabildo. Comentarte que en el caso de Tulancingo, yo fui regidor del municipio de Tulancingo 97-2000. Allá había años en los que teníamos 2 sesiones, ¿no? 2 sesiones, 2 sesiones. ¿Y cobraban todos los meses? Cobraban todos los meses. El salario, digamos que no era muy representativo, 2,700 pesos al mes, ¿no? Era poco. Hoy un regidor en mi municipio gana íntegros alrededor de 35,000 pesos mensuales. Sí, ya se puede dedicar a esto profesionalmente. Hay mayor participación y en el caso del Cabildo del Ayuntamiento de Tulancingo hay varios regidores y regidoras que ya han repetido 2 o 3 ocasiones. Entonces hay un nivel de participación democrático muy bueno, que no es el caso de todos los municipios del país. Porque hablo del municipio de Tulancingo, pero hay municipios en el país que no tienen para pagar la nómina ni de los regidores, ni del Departamento de Limpias, ni el de Alumbrado Público. Entonces, para hablar de cabildos hay que entender la diversidad que tenemos en el país. En Oaxaca los eligen por su territorialidad
en el municipio, ¿no? Ahí se eligen a los regidores, Hay un no van criterio. en planilla. Es otro proceso democrático que deja un aprendizaje distinto a la región centro del país o en la región norte. ¿Sería correcto entonces romper la figura de la planilla? Como ejemplo? Sí. Definitivo. Desde mi punto Sí, de vista, sí. definitivamente. Que estén los mejores ciudadanos de ese sector de población representando a un grupo de ciudadanos, valga la redundancia. Este bloque lo tendríamos que destinar a imaginarnos, en los minutos que nos quedan, cuál tendría que ser la reforma al 115, esa que faltó, la pendiente. ¿Qué faltó? Es correcto. Pero para poder dedicarnos de lleno, yo sí necesito preguntar al jefe delegacional sobre el Distrito Federal. Entonces le pediría, nada más para despejar el tema, el DF tiene una situación sui generis, ustedes no son, perdóneme, ni municipios menores No, de edad. Es una y cosa formalmente, rarísima y con incluso enorme formalmente debilidad. dependemos, estamos supeditados a la Secretaría de Gobierno. O sea, aún los siendo eligieron electos. para tener como jefe al secretario Serrano. Así es, Esa es eso la está discusión. establecido en la propia ordenanza local. Dependemos de ellos. Y ¿Cómo le daríamos vida y cambio? transformando, ya haciendo y generando autonomía financiera, un reconocimiento de personalidad. ¿Municipios con autonomía? Sí, pero avanzando además. Esa es la oportunidad que tiene el Distrito Federal. Podemos avanzar en una reforma política que dé un salto en la vida de la localidad. Podríamos formalizar un sistema parlamentario en la Ciudad de México y eso fortalecería mucho ¿No también la tenemos vida una municipal. asamblea o cómo? No, la Asamblea de Representantes o la Asamblea Legislativa después tiene ciertas facultades, pero si hiciéramos un parlamento de esa Asamblea tendrían que salir los secretarios. De esa Asamblea también tendría que salir el jefe de gobierno de la ciudad. Creo que podría ser un ejercicio A ver, muy lo que me está interesante. diciendo es el gobierno de la ciudad, que sería tema de otro programa, tendría que convertirse en una especie de sistema parlamentario. Muy Se bien. puede, ¿Cómo nos encargaremos de la administración local? Porque a través de municipios. Formalicemos la integración de municipios, no de figuras intermedias. Eso ya no funciona. No tenemos que estarnos con medias tintas. o sea, si Somos vamos a hablar de la municipios. reforma al 115, usted ahorita va a intervenir y lo que diga vale para cualquier municipio en el país, incluidas las Así delegaciones. es, Muy así bien. es. Porque se vive un tema paradójico en la ciudad. Tú haces el esfuerzo de conseguir los recursos en diciembre, pero no vives con presupuesto, vives con un permiso para gastar. Si bien te va. Entonces necesitamos reformar eso en la ciudad por una simple razón, servir mejor. Mm. Nada más, no tiene una mayor ciencia. Tenemos que funcionar mejor en delegaciones como la nuestra. 5 millones de población flotante al día, bien podría ser un estado, pero lo atiendo con un recurso municipal. No nos da para resolver todas las necesidades presentes y necesitamos mayor autonomía. Bueno, vamos al dibujo de la reforma del 115. Imaginemos que se abre otra vez la oportunidad y que tienen ustedes posibilidades de redactar, o por lo menos de perfilar la reforma del Estado. Pero ahora, sobre todo en su ámbito municipal. Ricardo, ¿qué ejes tocaría? Bueno, son varios y aquí se han estado planteando. En primer lugar, sí, una reforma política de fondo por lo que estamos hablando. Una reelección, pero no es suficiente. Reformar el modo de elegir los cabildos y replantear sus funciones, ¿verdad? En segundo, bueno, tenemos nosotros que sí ir a lo fiscal, ¿sí? Porque sí son y pueden ser recaudadores los municipios. Pero la reforma hacendaria integral que se hizo en 2004 y esta del año pasado no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque han excluido al municipio. Sí tiene que ser más recaudador, sí hay que fortalecerlo, no debilitar al municipio. Y evidentemente eso es lo que no está sucediendo. Hoy vemos en esta reforma fiscal que ahora los gobernadores ya pueden cobrar el predial. Pues eso es una regresión. Ya habíamos logrado... Es que los municipios no lo cobran, entonces Pero dicen, nosotros sí lo vamos a ya cobrar. explicamos por qué, y no es una cuestión de justificación, ¿eh? Evidentemente esos más de 100 municipios o esa franja de 400 municipios tienen unas capacidades recaudatorias muy diferentes a esos 2,000 municipios que no las tienen. Y es donde vive el 70-75% de la población. Entonces, esa mayoría de la que habla la alcaldesa de Jiutepec tiene nada más con qué darle el marco jurídico, el marco normativo que el municipio pueda desarrollarse y que no dependa de los congresos locales o de la federación. Hoy todo peso, por ejemplo, en lo fiscal, que baja del PEF, del proyecto de egresos de la federación, pasa por las tesorerías de los estados. No le permiten ejercer libremente la autonomía presupuestal
y evidentemente es algo que tiene que cambiar. Pues ya entendí, el tema fiscal es fundamental. ¿Qué más del 115 o quieren añadir sobre el tema? Sobre este tema solamente recalcar que hoy muchos municipios, derivado de que contamos con muy pocos recursos, dependemos mucho de lo que nuestros diputados tengan a bien gestionarnos desde la federación para poder hacer obras mayores. De manera que yo insistiría, necesitamos tiempo, ampliación de tiempo, con consultas intermedias, más que una reelección para evitar la tentación de utilizar los recursos públicos para reelegirme, sino más bien un periodo más largo con consultas intermedias. Más recursos. La ley lo que marca es que por lo menos de ese 20% que le llega al Estado, nos tendrá que dar un 20%, que viene siendo, pero dice por lo menos. En Morelos ya habíamos logrado un 25% y en esta administración nos lo quitan y vuelve a bajar al 20%. Y necesitamos mucha más asesoría. Creo que el tema de la armonización contable ha estado pendiente, hoy es urgente. A pesar de la legislación. A pesar, ha habido prórrogas, pero es urgente que los municipios, los estados entren en la armonización contable, pero primero con una capacitación y asesoría importante. Eso nos daría mayor transparencia a todos los gobiernos hacia la ciudadanía. Tengo más dinero, pero lo utilizo adecuadamente y lo presento como debe de ser para que todo el mundo tenga acceso a la información. Julio César. Sí, en la Asociación Nacional de Alcaldes y junto con la ALMAC y la FENAM, es decir, en la CONAM, también se ha propuesto que se genere una ley reglamentaria del 115 constitucional para darle claridad. Es cierto que ha habido avances, o sea, también hay que mencionarlo, ¿no? Hoy existen fondos que vienen directamente a reforzar las facultades constitucionales que tenemos tanto las delegaciones como los municipios. Por mencionar algunos, está el Subsemún, que accedemos alrededor de 250 municipios. Está el PRONAPRED, que acceden alrededor de 70 ciudades, entre las que se encuentra Tulancingo, desde luego, ¿no? Está Subsemún, PRONAPRED, está el Fondo Metropolitano, que finalmente es administrado por las entidades federativas, pero sí ha llegado, pero falta por llegar. Este incremento del 20 al 30 de participaciones a entidades federativas y municipios, proponíamos el incremento de 1% anual. Es decir, en 10 años llegaríamos a los estándares de la OCDE. En 10 años. Esto es planeación de mediano plazo y largo plazo. Pero por citar un ejemplo. Solo, en China, hay un paréntesis. Mejor como la gasolina, una vez. Bueno, sí. En China, el 80% de la participación se va a gobiernos locales. En Colombia, el 35%. Y hay otras propuestas que quedaron fuera de la reforma fiscal, de la política y de la reforma fiscal, como el 1% del IVA que llegue a los municipios. A ver, si el elefante en medio de este salón se llama desconfianza. Correcto. Rendición de cuentas. Se desconfía profundamente de los alcaldes. ¿Por qué? Pero qué paradójico, porque son los que menos recursos tienen. Piénsalo bien. De cada peso, es más, con cifras precisas, 4.467.000.000.000 de pesos, el presupuesto de todo el año, 2014. Todos los municipios se quedan con 178.000 millones. Me va usted a poner a llorar, pero se la voy a revirar. El gobierno federal, 3 ¿cuánto? billones, 573.000 millones. ¿Cuánto dinero por la vía de licencias de construcción, de permisos de construcción se puede recaudar por fuera que Ni corrompe siquiera, las estructuras? Porque además en la ciudad es centralizado ese pago. Entonces, allí también la ciudad necesita una transformación de... Pero déjame lanzarle la bolita a Silvia. Morelos, en los últimos 10 años, se pobló por bosques de rotoplas que no tenían permiso de uso de suelo. Entonces, o sea, sí está ese... Hay un tema de corrupción. Hay un tema de corrupción, que reconocer. pero también hay que decirlo, no es solo en los municipios, es en los estados y es en la federación, porque nos ponen una de trabas para bajar un recurso de CONADE, CONACULTA, para que al final los municipios desistamos de ir por ese recurso, para que después llegue por otra vía, pero ya con un costo. Déjame poner un cajón. Si en esa reforma del 115 dijera acciones para darle confianza, otorgarle confianza a los presidentes municipales. Es correcto. ¿Cuáles? Es correcto. Hoy ya hemos avanzado. Hay un proceso de la armonización contable que nosotros estamos obligados. Es decir, antes cada municipio hacía su capitulación de en qué se lo iba a gastar. Y la capitulación que hacía era diferente de un municipio a otro en la propia Hoy entidad. hay mejor rendición. Hay cuentas, por lo tanto se pueden rendir. Entra el proceso de armonización contable para el ejercicio 2015, obligatorio para todo el país. Y entra el PBR. El PBR es el presupuesto basado en resultados. Es decir,
los gobiernos locales y todos los órdenes tenemos la obligación de decir en qué se va a gastar y además lo que gastas, para qué va o qué va a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, en qué se va a mejorar. Y si no lo haces de acuerdo al PBR y a la armonización contable, hoy ya empiezan a deslindarse las responsabilidades tanto para el presidente, los regidores, porque hoy ya están sujetos a este régimen de coordinación fiscal para la transparencia y el manejo de las cuentas. Se nos fue el programa, voy a conclusiones, 30 segundos cada quien. Delegado, comenzamos con usted. La clave es la descentralización. El peor cáncer social es el olvido. No se nos puede olvidar que en este país la centralización y el presidencialismo le dio al traste, a la historia, al futuro, al presente. Tenemos que descentralizar, tenemos que darle reglas más flexibles a los municipios, que tengan más recursos, que puedan decidir esos recursos, porque las reglas de operación te dicen solo obra y privada, no puedes hacer otra cosa. Eso ya no nos sirve, tenemos que descentralizar para no estar maniatados a los procesos. Ricardo. Sí, y además habría que darle a la Auditoría Superior de la Federación más dientes. Nosotros estamos de acuerdo. Nosotros no estamos, las asociaciones ni los alcaldes para solapar la corrupción. Estamos de acuerdo, pero evidentemente tenemos que tener el mismo trato los tres órdenes de gobierno, porque es cierto, el municipio es mal visto, el alcalde es mal visto porque está en el territorio, porque es vecino de la gente. ¿Es más visto que otros? Por supuesto, Por pero no tiene la corrupto. capacidad de respuesta que tiene un gobierno de las entidades federativas y menos del gobierno federal. Entonces sí tiene que haber un cambio de fondo. Pero César, conclusiones, 30 segundos. Gracias. Yo creo que las reformas estructurales en el corto plazo no vamos a tener beneficios mayores. Creo que es en el mediano y largo plazo. Se avanza en el país finalmente con estos procesos de transformación que nos toca vivir a los alcaldes. Nos quedan a deber a los municipios, sí, y también hay que reconocer que los municipios quedamos a deber a los ciudadanos en términos de transparencia gubernamental. Habrá que hacer los equilibrios de aquellos municipios que sí están manejando con total transparencia el manejo de los recursos públicos que son del ciudadano para que tengamos incentivos y podamos acceder a bolsas de recursos a través de esos procesos de transparencia gubernamental que den certeza sobre el gasto y la inversión que debemos hacer en nuestros municipios. Silvia, conclusiones. Sí, un tema que no se tocó, pero es importante y que lo pusimos en la mesa, el tema de los paripasos. Hoy la Federación nos manda recursos federales. Nos queda muy poco para explicar paripaso, pero es paripaso la es la posibilidad de que las tres, la contraparte, La municipio contraparte. o federación. Eso Llega el programa de hábitat, pongo 60, dice la Federación, el municipio tiene que poner el 40, pero no lo tiene. Está en bancarrota, está en crisis, se pierde el recurso. El fondo de Pronapred, que hoy tiene que ver con el tema de la prevención de la violencia y la delincuencia, llega al Estado, lo ejerce el Estado. El tema de las zonas metropolitanas llega y se decide, sí nos invitan, pero pues al final queda para ejercer en el Estado. Entonces, sí hay avances, pero son insuficientes, sigo diciendo, mientras no haya mayor autonomía para los municipios, que se fortalezcan, que se vigilen, los municipios no pasarán de ser menores de edad. Les agradezco muchísimo a los cuatro Gracias esta a ti, conversación. Da la impresión de que apenas es un atisbo a un problema mucho mayor que ustedes viven cotidianamente. De mi lado, todo el reconocimiento a quien gobierna directamente de cara a la población. No es la tarea más fácil. No. Y como dicen, además la armadura está débil. Está débil. Si algún día en este país volvemos a engolarnos la voz con la reforma del Estado, ojalá y en su contenido lo que tengamos sea una reforma al municipio. 115 tenía más de 30 años de no ser tocado, valdría la pena revisarlo con seriedad. La clave es la vida local. La clave, dice el delegado Cuauhtémoc, que es la clave, digamos, la clave de la política local. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Espiral. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.